Un día más en la oficina. Medios británicos se le rinden. The Sun le puso 7 a Moisés Caicedo tras el 3-1 del Chelsea en Selhurst Park y lo retrató sin anestesia. Dijo que el niño Moi podría estar en medio de un pueblo fantasma y si tiene el balón, él estaría ahí para quitártelo. Remarcó que cierra espacios a los rivales con una sensación ridícula de facilidad y dejó una alerta. Otra amarilla podría acercarlo a una suspensión de 2 partidos. El golpe mediático no fue casualidad, porque el ecuatoriano fue protagonista en una victoria de peso. Con Caicedo en cancha, Chelsea venció 3-1 a Crystal Palace por la fecha 23 de la Premier League. Jugó en su posición habitual, sosteniendo el mediocampo con fuerza y lectura. Formó dupla con Andrei Santos y por momentos se asoció con Enzo Fernández. Fue un partido donde se notó su presencia en cada disputa. Caicedo no se quedó en una sola función, porque alternó registros según lo que pedía el juego. En varios pasajes retrocedió para cumplir el rol de un defensor más, cerrando por dentro y protegiendo a su zaga. Cuando el Chelsea recuperaba, aceleró la primera salida con pases simples y seguros. También ayudó con recuperaciones en la zona media, cortando intentos del Palace. Su rendimiento tuvo esa mezcla de orden y agresividad que lo distingue. En fase ofensiva, el ecuatoriano también quiso sumar y no se limitó a destruir. Buscó entregar asistencias y conectarse con los de arriba para sostener ataques más largos. Incluso se adelantó y sacó un remate que pasó cerca de la portería del Palace. Ese intento reflejó que no jugó encadenado al ancla. Se sintió con libertad para participar cuando el partido se abrió. El punto delicado fue la disciplina, porque la amarilla llegó temprano y condicionó. Pasados los 20 minutos vio tarjeta amarilla tras una falta sobre Adam Wharton. Aún así mantuvo su mismo nivel y no se escondió por estar amonestado. Ajustó el timing de sus entradas, pero siguió imponiendo su cuerpo en el choque. Esa tensión quedó instalada como tema de partido. Al cierre de los primeros 45 minutos, el riesgo volvió a asomar con otra infracción. Caicedo cometió una falta más y se salvó de una posible expulsión. Ese instante alimentó la lectura que luego subrayó la prensa inglesa. Su intensidad lo eleva, pero también lo pone en el filo. El partido pedía cabeza fría, además de piernas fuertes. The Guardian lo destacó desde otra óptica, pero apuntó al mismo foco de atención. Resaltó el compromiso del ecuatoriano y su entrega en la zona de combate. También remarcó la amarilla recibida y el momento en que evitó la segunda. Moisés Caicedo tuvo la suerte de evitar una segunda tarjeta amarilla al pasar a Sarr a la contra, precisó, y agregó que en ese tramo los locales parecían coger impulso. Ese impulso, sin embargo, se apagó con los goles que marcaron el guión del Chelsea. Esteban anotó antes de finalizar el primer tiempo y ese tanto cambió el estado de ánimo del partido. Chelsea se fue al descanso más cómodo y con margen para manejar el ritmo. Para Caicedo, esa ventaja significó respirar y elegir mejor cada duelo. El equipo encontró orden para no sufrir más de la cuenta. El complemento arrancó con otro golpe, esta vez con un golazo de Joao Pedro. Apenas comenzó la segunda parte, el 0-2 dejó al Palace cuesta arriba. Los Blues se sintieron más cómodos y con el tablero a favor, el rival tuvo menos claridad. Caicedo pudo soltarse y jugar con mayor libertad en la mitad. El partido pasó a estar bajo control visitante. Con el Chelsea dominando, Caicedo ganó espacio para interpretar mejor cada transición. Presionó cuando era necesario y cuando tocaba, bajó revoluciones con pases limpios y seguros. Esa estabilidad evitó que el Palace encontrara una contra peligrosa sostenida. También le permitió aparecer en lugares distintos sin perder la estructura. Fue una actuación de lectura táctica, además de potencia. En ese contexto, apareció otro episodio clave que terminó de inclinar el partido, la expulsión de Adam Wharton. El mismo jugador sobre el que Caicedo había cometido la falta de la amarilla terminó viendo la roja.
Con un hombre más, Chelsea manejó el trámite con mayor calma. Para el ecuatoriano, ese escenario fue ideal. Menos riesgos, más control. El mediocampo quedó aún más blindado. El tercer gol llegó por la vía del penal, con Enzo Fernández como ejecutor. Tras el tanto desde los 11 pasos, el marcador dejó todo resuelto. Con el 0-3, la prioridad pasó a ser gestionar esfuerzos y evitar sustos. Ahí se entendió por qué DAZN insistió tanto en la amarilla de Caicedo. Su partido era enorme, pero la expulsión era un fantasma que no convenía tentar. El cuerpo técnico tomó nota. Por eso, con el partido encaminado, Liam Rosenior prefirió sacar al ecuatoriano. La decisión tuvo dos razones claras: evitar una posible roja y darle descanso. Caicedo salió a los 73 minutos después de cumplir un trabajo completo. El técnico no quiso exponerlo a una segunda amarilla innecesaria. También miró el calendario y pensó en lo que viene. El calendario, en efecto, es apretado y pesado para el Chelsea. En la siguiente fecha de Premier League, los Blues se enfrentarán al West Ham. Pero antes, este miércoles, tienen un duelo clave ante Napoli por la Champions League. El objetivo es buscar la clasificación directa a los octavos. Por eso, cuidar piezas determinantes se vuelve una obligación. Caicedo entra en esa categoría sin discusión. El cierre del partido tuvo un descuento de Crystal Palace, ya en tiempo de adición. Chris Richards anotó el 1-3 cuando la historia ya estaba decidida. Ese gol no cambió la lectura general del encuentro ni el control que tuvo Chelsea. Sí dejó claro que el equipo bajó el pulso tras los cambios y la ventaja amplia. Aún así, el resultado fue contundente y la visita se llevó un triunfo de alto valor. Más allá de lo narrativo, los números de Caicedo respaldaron el elogio. Disputó 73 minutos con un despliegue constante en cada sector de la mitad. Registró una precisión de pases del 92%, un dato que habla de seguridad y criterio. Ganó 6 de 8 duelos en cancha, imponiéndose en la fricción, y completó una planilla defensiva fuerte. En esa planilla, Caicedo aportó con 4 recuperaciones que cortaron circuitos del Palace. También sumó 2 barridas que evitaron progresiones peligrosas, y registró una intercepción, leyendo una línea de pase antes de que la jugada naciera. Ese paquete de acciones resume su influencia real. No es solo correr, es correr donde duele y cuando toca. Por eso su impacto se siente incluso sin marcar. El retrato de DAZN apuntó exactamente a ese tipo de futbolista. No habló de gambetas ni de brillo superficial, sino de un ladrón de balones que siempre está. La metáfora del pueblo fantasma llevó el mensaje al extremo. Aunque no haya nadie, él aparece para quitarte el balón. También destacó su facilidad para cerrar a los rivales con sensación ridícula de facilidad. Es un elogio que nace del miedo del adversario, y ese miedo se gana con repetición y constancia. La nota de 7 tuvo un detalle que en Inglaterra pesa: comparaciones internas. DAZN lo calificó por encima de Enzo Fernández, que recibió 5 puntos. Eso instala una idea contundente sobre el partido. El que mandó en el centro fue Caicedo. No significa que el argentino jugara mal, pero la lectura priorizó el trabajo del ecuatoriano. En la Premier League, el mediocentro que roba y ordena puede ser el rey silencioso. Este día, ese rey fue Niño Moy. El propio DAZN dijo que Caicedo quedará un poco decepcionado en caso le saquen otra tarjeta amarilla, y confesó el temor, que se pierda 2 partidos más por suspensión muy pronto. Esa advertencia no es menor, porque el Chelsea lo necesita en semanas decisivas. Su estilo va al límite, y eso es parte de su identidad, pero el costo de una ausencia puede ser enorme. El The Guardian, por su parte, no se quedó en la poesía del robo, sino en el momento bisagra del partido. Recordó la falta táctica sobre Sarr a la contra, cuando el Palace parecía tomar impulso. Ahí señaló que tuvo suerte de evitar la segunda amarilla. Ese énfasis refuerza una verdad del juego. Su influencia es tan grande que su presencia o ausencia cambia el panorama. Cuando está, el Chelsea sostiene el eje. Cuando peligra, el partido tiembla.
En el análisis global, el 3-1 de visita fue un triunfo con sello de autoridad. Selhurst Park no suele regalar nada, y el Chelsea supo resolverlo con golpes precisos. Esteban antes del descanso, Joao Pedro al iniciar el complemento y el penal de Enzo marcaron la ruta. Caicedo fue el cable a tierra que permitió que esos goles no se diluyeran. Sin equilibrio, el talento se vuelve frágil, con él la estructura se vuelve confiable. Por eso el partido de Caicedo no se explica solo por un par de entradas fuertes, se explica por cómo cubrió espacios, por cómo emparejó duelos, por cómo sostuvo el ritmo defensivo, también por cómo eligió cuándo sumarse y cuándo guardar la espalda. Su remate cercano al arco fue un detalle, pero el corazón de su juego estuvo en recuperar. El rol junto a Andrei Santos también fue parte del funcionamiento. Caicedo se plantó como soporte y desde ahí permitió que su compañero se soltara por momentos. Con Enzo Fernández, la asociación apareció en ciertos tramos cuando el Chelsea quiso circular. En otros pasajes, Caicedo fue más directo, robar y entregar rápido. Esa flexibilidad le da al equipo varias salidas, y en un partido de visitante, esa adaptabilidad vale oro. Cuando el ecuatoriano retrocedió como un defensor más, se notó su compromiso con la estructura. No fue una pose ni un gesto aislado, sino un hábito durante el encuentro. Ese retroceso tapó líneas interiores y evitó que el Palace encontrara recepciones limpias. En la Premier, ese detalle define partidos. No siempre se aplaude, pero se siente. Y hoy se aplaudió, porque la prensa lo puso en portada del análisis. La decisión de Rosenior de reemplazarlo fue en ese sentido un movimiento lógico. Con amarilla, con el recuerdo de una segunda falta peligrosa, mantenerlo era jugar con fuego. El técnico prefirió asegurar el triunfo sin añadir drama. Además, darle descanso fue un guiño a la exigencia del calendario. El Chelsea compite en varios frentes y necesita piernas frescas. Caicedo es de los que más se gastan. El triunfo dejó al Chelsea quinto con 37 puntos, una ubicación que exige regularidad. La Premier no espera a nadie y cada semana castiga desconcentraciones. Con actuaciones como la de Caicedo, el equipo suma una garantía en el centro. No es casual que la prensa inglesa valore ese trabajo en partidos cerrados. Un mediocentro que gana 6 de 8 duelos y pasa al 92% es una base sólida, y esa base sostiene objetivos grandes. El próximo choque contra West Ham será otra prueba de carácter en la liga. Partidos así suelen exigir pulmón y lectura para manejar transiciones rápidas. Si Caicedo está fino en la disputa, Chelsea puede dominar el ritmo. Pero antes está el Napoli, el duelo clave por Champions. Ahí se entiende por qué se habla de cuidar suspensiones y energías. Cada amarilla pesa más cuando el calendario se aprieta. Y Caicedo, por estilo, siempre está a una jugada del límite. Por eso la conversación no termina en los 7 puntos de calificación de The Sun, sino en lo que ese 7 simboliza. Es un reconocimiento a un futbolista que se gana la admiración por constancia, no por destellos. Es la prensa inglesa diciendo que el partido se jugó a su ritmo, a su manera de cerrar y robar. También es una advertencia para él mismo, controlar la amarilla para no pagar caro. Al final, la postal queda clara. Moisés Caicedo fue figura en el 3-1 ante Crystal Palace y los medios británicos lo ratificaron. The Sun lo pintó como el ladrón inevitable del balón y lo premió con 7 de puntuación, incluso por encima de Enzo. The Guardian destacó su compromiso, pero subrayó el riesgo de la segunda amarilla tras la acción sobre Sarr. En 73 minutos dejó 92% de precisión, 6 de 8 duelos ganados, 4 recuperaciones, 2 barridas y 1 intercepción. Y con ese paquete completo, el mensaje fue uno. Niño Moi mandó, pero debe cuidarse si no quiere perderse partidos por sanción.